Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de Hebreos 9. Dios nos muestra las reglas de la antigua adoración. A través de esta porción de la palabra, Dios nos explica cómo Él envió a preparar su casa y su altar, cómo el sacerdote tenía que trabajar en su casa y en su altar, y de qué manera el sacerdote tenía que cuidar con temor y temblor sus objetos santos. Cómo el sacerdote tenía que cuidar los tesoros de la casa de Jehová. La palabra del Señor nos muestra en detalles las áreas de la casa del Señor. La palabra del Señor nos muestra de qué manera el sacerdote tenía que trabajar, cuáles eran los días de servicio, cuáles eran los días que tenía que hacer sacrificios para alimentos. La palabra del Señor nos muestra de qué manera el sacerdote trabajaba. Cuando Dios nos habla a través de esta porción de la palabra en cuanto al trabajo que el sacerdote hacía, Dios nos está mostrando a la vez qué fue lo que sucedió con el sacerdote, con los levitas y con todo lo que le pertenece a Dios. Con todo lo que le pertenece a Dios. Dios nunca anuló el antiguo pacto. El antiguo pacto lo anuló el hombre. Dios nunca anuló el antiguo pacto. El antiguo pacto lo anuló el hombre. El sacerdote no tan solo destruyó la casa del Señor, sino que el sacerdote profanó los objetos santos del Señor. El sacerdote enseñó al pueblo del Señor doctrinas que Dios nunca le mostró, doctrinas que Dios nunca le dijo que le enseñara al pueblo. A través de Ezequiel 22, verso 23 en adelante, Dios nos muestra y Dios nos revela qué fue lo que sucedió con su casa y con su altar. A través de esta porción de la palabra, Dios le envía mensaje a los líderes de Israel, mensaje por los pecados que estos han cometido. Dios le envía mensaje a los líderes de Israel. Dios les habla de los pecados que han cometido en contra de Dios. Y nos dice la palabra del Señor. Dios nos dice: dile a los líderes de Israel que en el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Dios le envía mensaje a los líderes de Israel y le dice que en su día, en el día de la indignación del Señor, ellos van a ser como tierra contaminada, una tierra sin lluvia.
Tus príncipes, dice el Señor, traman conspiraciones, tal como los leones que acechan su presa. Tal como los leones que acechan su presa. De esta manera fue tomada la casa y el altar de Dios. Dios le está diciendo directamente a los líderes de Israel, a los sacerdotes, qué fue lo que estos hicieron con su casa, con su altar y con sus ministerios. Dios les dice a través de esta porción de la palabra qué fue lo que hicieron los líderes, los sacerdotes con la casa del Señor. Conspiraron, dice el Señor, en su contra. Conspiraron en su contra, tomaron los tesoros de la casa del Señor y los destruyeron. Dios es espíritu. Cuando Dios nos habla de los tesoros de su casa, cuando Dios nos habla de su casa, Dios nos habla de la espiritualidad de ella. Dios nos habla de la espiritualidad de todo lo que Él pidió que se introdujera en su casa y en su altar. Dios les dice, tus príncipes traman conspiraciones, tal como leones que acechan a su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión. Y dejan a las viudas y muchas mujeres del país. Y dejan, nos dice el Señor, viudas a muchas mujeres del país. La palabra del Señor claramente nos muestra y nos revela de qué manera el sacerdote y los líderes están alimentando al pueblo del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela claramente qué es lo que está pasando en su casa. El alimento que Dios esperaba que los sacerdotes le dieran a su pueblo, el alimento espiritual, la doctrina, la enseñanza espiritual que Dios esperaba que los sacerdotes le dieran al pueblo de Dios, a los ministerios de Dios, a los levitas del Señor. Este alimento se dañó, se pudrió. Dios dice que aún las viudas del país, nos dice el Señor, aún las viudas del país, de esta manera quedan viudas las mujeres, dice el Señor. Quedan viudas. Y nos dice la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 9, verso 1 en adelante. Dios nos habla del primer pacto. Dios nos dice, ese primer pacto entre Dios y Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Dios nos está hablando del altar espiritual que Él envió a que el sacerdote le hiciera.
aquel altar que el sacerdote profanó, aquel altar que el sacerdote destruyó, introduciendo cosas que le pertenecen al mundo. Los tesoros de la casa del Señor fueron destruidos. Los tesoros de la casa del Señor están llamados a estar sumamente santos. Los tesoros de la casa del Señor están llamados a permanecer santos. El sacerdote los tenía que cuidar. El sacerdote tenía que cuidar la casa y el altar de Dios y no lo hizo. Conspiraron, dice el Señor, en mi contra. En contra de los tesoros que me pertenecen. Dios está hablando de hombres carnales, de hombres humanos, que se apoderaron de la casa del Señor, sacaron todo lo que le pertenece al Señor e introdujeron todo lo que ellos quisieron y desearon en su corazón. A esto se refiere el Señor. Y Dios nos dice, ese tabernáculo estaba formado por 2 salas. Dios nos está hablando del diseño de su casa. Dios nos muestra a través de Ezequiel. Dios nos muestra a través de Ezequiel 40. Verso 1 en adelante, Dios nos muestra de qué manera eran las divisiones de su casa. Dios nos dice eran, porque el sacerdote la destruyó. Dios no nos dice eran, porque Él anuló el antiguo pacto. Dios dice eran, porque lo sacaron de su casa, luego de que destruyeron sus objetos santos. Ahora voy a tocar un punto. El hombre humano, carnal, lo sacó de su casa. ¿Bajo qué aspecto? El hombre carnal introdujo todo lo que le gusta y le agrada en la casa de Dios, en una casa ajena, en una casa que no le pertenece.